adrenérgicos beta 2 mayor a beta 1 siguen siendo padrón oro en un asma bronquial, aerosol, salbutamol. El segundo grupo lo estudiamos en antimuscarínico. ¿Para qué tipo de broncoespasmo ellos eran ideales? Pues el broncoespasmo asociado a la EPO. Sin embargo, va muy bien como coadyuvante. Sin embargo, va muy bien como coadyuvante en asma bronquial. Y el tercer grupo fue lo último que avanzamos. ¿Cuál es el tercer grupo? Santina. Mecanismo de acción de santina. La fosfodiesterasa. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Y si la fosfodiesterasa yo la inhibo, ¿qué va a pasar? El ATP que se viene degradando queda en AMP cíclico. AMP cíclico sube porque no hay hielo biotransforme. ¿Y quién se eleva o quién disminuye si AMP cíclico se eleva? Disminuye el calcio que voy a tener el bronquio. Teníamos 7 efectos farmacológicos con la santina. ¿Quién se acuerda? Estimulador del sistema nervioso central. Mañana de eso, ¿eh? Estimulador del sistema nervioso central. Es un estimulante del sistema nervioso central, pero estimulante ¿dónde era específicamente? Centro de la respiración. Entonces lo utilizábamos ¿a dónde? En la apnea del sueño. Apnea del sueño. Ya en la apnea del recién nacido, principalmente usamos cafeína. Cafeína. Normalmente no usamos aminoquina. ¿Quién se acuerda que era la aminoquina? La etilén y amino. Era la sal soluble de la cafeína. Esa es la aminoquina. Ella se libera en sangre y desciende la cafeína. Tenía otro efecto farmacológico. Estudio porque mañana hay evaluación. Les entrego su prueba anterior. Ya es primera evaluación, segundo trimestre y hacemos la segunda. De todo lo anterior, desde nuestro avance para segundo trimestre. ¿Ya? Bien, entonces, 7 efectos farmacológicos. Era broncodilatador, estimulante del centro respiratorio, estimulaba los músculos intercostales, era un diurético suave, estimulante del sistema nervioso central, estabilizador del mastocito. ¿Qué significará eso? Inhibe la degradación. ¿Qué es un mastocito? Mastocito es una célula sanguínea. Es una célula cebada que se caracteriza ¿por qué se caracteriza en un mastocito? Porque hay liberación de su superficie que van a tener fácilmente IgE. IgE, y ellos tienen en su interior mediadores de la inflamación. ¿Quién va a tener mayor cantidad de mastocitos? Los más alérgicos, de mayor densidad. Y IgE, son anticuerpos que fueron creados porque respuesta a un estímulo. ¿Y quiénes son estímulos? Los antígenos. ¿Quiénes, por ejemplo? El polvo, el polen, los pelos, medicamentos, cambio de temperatura. ¿Okay? Estabilizador del mastocito. Hoy vamos a avanzar los estabilizadores del mastocito. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro esquema de asma bronquial, nosotros teníamos 2 fases. La fase 1 era el broncoespasmo. Eso de emergencia sí. Después del broncoespasmo viene fase 2. Y la fase 2, ¿qué hay? Hay una inflamación tardía, la fase tardía, caracterizada por inflamación, mucha secreción y un remodelado de algo bronquial. Dentro de nuestra terapéutica, ¿qué habíamos dicho? Primero, broncodilatamos. Los 3 grupos de broncodilatadores ya están estudiados, bien repasaditos, quiero santina. ¿Okay? Mañana tienen evaluación de eso. Después de aquello, ¿qué me toca hacer? Hoy vamos a ver las etapas, cómo se va tratando el asma bronquial, son escalones, eso le van a preguntar siempre en su internado rotatorio. A mí me gusta más ver el paciente según
cómo va evolucionando y ahí yo voy haciendo mi terapia. ¿Okay? Pero medicina convencional me da protocolo. Escalón 1 no anda, escalón 2 no anda, escalón 3 no anda, escalón 4 hasta 5. Lo vamos a estudiar. Más ustedes siempre deben tener mayor seguridad sobre la clínica que ustedes van viendo en el paciente. ¿Okay? Un protocolo, tómenlo como una directriz. Yo no voy a meter a mi paciente en el protocolo a cañonazo. ¿Me entendés? O sea que siempre mi raciocinio está por delante probablemente de lo que yo tenga que ir razonando para seguir haciendo con mi paciente. ¿Me dejo entender? Siempre usted tiene que tener su criterio. El protocolo me da directriz y es válido. Más no todos los pacientes van a ser iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos acá? Bueno, los broncodilatadores ya los hemos estudiado. Ahora, ¿qué me pasó este? Lo dejé encendido en el receso, qué belleza. Ya. Lo dejamos, los broncodilatadores ya está. Me toca avanzar. Fármacos que modifican la respuesta inflamatoria. Toda la vida se utilizó los glucocorticoides, son los antiinflamatorios más poderosos. Yo voy a terminar respiratorio y el primer grupo que veo ahora nuevo es glucocorticoides. Ya lo vamos a estudiar y luego más antiinflamatorios que ellos ninguno, porque ellos van a bloquear cascada de la inflamación desde el inicio. ¿Ya? Acá solo lo vamos a mencionar, ya lo vamos a estudiar en detalle. Entonces modifica la respuesta inflamatoria y vamos a estudiar los corticoides. Y algunos fármacos que hay moduladores de los leucotrienos. Leucotrieno es un grupo de sensibilizadores en asma bronquial, más no solo único. ¿Ya? No solo único. ¿Quién conoce algún modulador de leucotrieno? Que le va a bloquear el receptor CYP de los leucotrienos, que se usa de profilaxis en el asma. A ese grupo vamos a estudiar aquí. Otro grupo son los inhibidores de la liberación de los mediadores. Ellos parecían muy apetitosos. Imagínense que voy a estabilizar el mastocito para que no se libere los autoantógenos. Sin embargo, no son tan efectivos, pero lo vamos a mencionar. Está el glutamato sódico, el enemigo. Y los agentes biológicos que se utilizan cuando todo lo anterior no funciona. Anticuerpos monoclonales, muy caros económicamente, ya sería mi última alternativa, lo vamos a mirar. Tenemos escalones. ¿Cómo funcionan los escalones? Pues vamos a mirar un poquito, que vamos a trabajar con 6 escalones. ¿Ya? Esto todavía es muy vigente, siempre se lo van a preguntar principalmente en pediatría. ¿Qué hacemos con un paciente con la crisis asmática? Ahora solo lo vamos a revisar y de ahí voy a ver escalón por escalón. Del escalón 1 al escalón 6, ¿qué dice acá? Demanda siempre lo mismo. Agonista beta 2 de acción corta. ¿De quién estamos hablando? Salbutamol. O sea que hasta el último estadio sigue siendo padrón mono, salbutamol. Salbutamol es de acción rápida, sensibilidad corta, en aerosol. El paciente no puede hacer esa inspiración adecuada a aerocámara o hacemos nebulización, pero sigue siendo padrón mono, desde el escalón 1 hasta el último escalón. Si este paciente tiene su crisis, hacemos el salbutamol y no mejora, pues vamos a ir para el escalón 2. Si mejora, solo lo va a usar durante su crisis y no es lo ideal. Cuando menos que si me da por semana mejor, por mejor. Yo siempre soy de la idea, más que prevenir una crisis, ¿qué me interesa? O más que tratar una crisis, prevenir que no venga. ¿No? Y en todo esto, no me habla nada de un disparador importante en asma bronquial y en rinitis, que para mí es el intestino. Todo lo que pasa en el intestino, vía cal y vía mal, tejido linfático asociado a la mucosa, se comunica con todas las mucosas de mi cuerpo. Estoy hablando de los ojos, estoy hablando de la nariz, de la boca y de la piel.
a los 2 usamos el salbutamol. El paciente no mejora, no sale de la crisis. ¿Qué vamos a usar? Un glucocorticoide. El glucocorticoide lo pudiera usar en aerosol, lo puedo usar en comprimido o en ampolla. ¿De qué va a depender? De la gravedad. En aerosol, la acción es rápida y directo en el órgano efector. ¿Por qué empezamos con un glucocorticoide asociado al salbutamol? Porque el glucocorticoide está determinado que supersensibiliza receptores betados, anotaditos, porque no está en el libro. Supersensibiliza receptores betados. ¿Qué es eso, profesora? Yo uso mi aerosol, betado, agonista betado. Eso dice el paciente, antes me hacía un puff y ya respiraba. O me hacía 2 puffs y respiraba, ahora no. ¿Qué ocurrió con ese paciente? Se está haciendo la misma técnica. Sus receptores se volvieron silenciosos. Esos receptores macromoléculas de características proteicas y se van imaginando y ya no están en la superficie. Llega el salbutamol, no hay receptor, no va a pasar nada. ¿Okay? Es usual que cuando yo uso mucho un receptor se pueda volver silencioso, sí. Entonces, si bien el glucocorticoide, que ya lo vamos a estudiar, es antiinflamatorio, no es broncodilatador, pregunta examen. Todo el mundo cree que es broncodilatador, porque cuando le da al paciente la combinación de salbutamol con corticoide mejora y salbutamol solo no. ¿Okay? Entonces dice está broncodilatando, es broncodilatador. No es broncodilatador, pero él despierta los receptores lombrios de los betados adrenérgicos. O sea que ¿cómo lo va a potenciar al salbutamol? Reclutándole receptores. En ese momento yo tengo un broncoespasmo y el corticoide lo que es antiinflamatorio, no es broncodilatador. O sea que el efecto probablemente solo es en ese momento. Después que viene la crisis y el paciente no respira, ya lo hacemos respirar mejor. Recién el paciente sabe que le viene una cantidad de moco terrible. Empieza la rinorrea, empieza todo el cuadro inflamatorio más tardío. Hacemos el glucocorticoide. Para mí lo más efectivo probablemente es baja dosis inhalada. Entonces aquí ya tengo el agonista beta-2, no mejoró el paciente, o el aumento de un glucocorticoide baja dosis. ¿De quién estoy hablando? Beclometasona, es uno de los más antiguos, tenemos el aerosol. Beclometasona aerosol, vamos a avanzar. Budesonide es más nuevo, probablemente con mejor perfil de seguridad. Y la fluticasona, más nuevo, más caro. La beclometasona es lo que hemos usado siempre. También está la budesonide, también la fluticasona. Si es un glucocorticoide, yo necesito que solo quede en árbol bronquial. Ya lo vamos a estudiar, pero los glucocorticoides son inmunosupresores. Entonces, toda vez que hacemos inhalación, hay que pedir al paciente que haga un lavado de la boca, por lo menos 3 a 4 veces, para eliminar el exceso. Porque si le baja su defensa, bien rápidamente se reactiva y crece como un hongo, la carne. Viene toda blanca la ortofanía del paciente. Siempre que usemos un aerosol de corticoide, cuidar de hacer un buen enjuague bucal. Hasta ahí vamos bien. Si nuestro paciente mejoró, nos quedamos ahí. Si de ahí las crisis ya son más espaciadas, volvemos a recargar. Siempre acá te da una segunda opción. Antes de 2 semanas,
hay una opción, otra opción, dice, antileucotrieno montelukast, ya lo vamos a ver. Si mi paciente ahorita tiene una crisis y le doy el mejor montelukast del mundo, no mejora, porque el montelukast no es lo que voy a acabar. ¿A quién le voy a dar un antileucotrieno? A ese paciente que le venía una crisis cada 3 semanas, y ahora le viene una crisis más seguido y a la semana 2 o 3. Entonces, ahí yo tengo que pensar y digo, la crisis está muy seguida. No es tanto controlar la crisis, sino evitar. Ahí uso el antileucotrieno. Le vamos a llamar profilaxis del asma. Va disminuyendo la crisis, no es una acción rápida, no es broncodilatador. Si ya tengo la crisis, no hace nada, proscrito, no se debe dar. Eso se debe dar cuando no hay crisis. O sea que yo lo voy a introducir cuando la mamá venga y te diga, este niño antes era cada noche obispo, doctor, y ahora cada 2 veces a la semana. A cada semana. O sea, estamos usando, dice el doctor, muchísimo más. Entonces ahí, cuando ya está la crisis controlada, recién empiezo un antileucotrieno. Hacemos 10 miligramos en adultos, 5 miligramos en niños, hay hasta con fluido biodiversable, y los menores de 4 años traen de 4 miligramos. Ya lo vamos a mirar. Por eso es que te dice otra opción. ¿Cuándo yo usaría esto? Cuando la crisis está muy seguido como preventivo. Pero durante la crisis, para ayudarle al salbutamol, es con corticoides, no hay de otro. Bien. El paciente sigue sin controlar la crisis, ya estamos usando corticoide a baja dosis. ¿A qué escalón me toca subir? Al tercero. ¿Qué va a haber en el tercer escalón? Mantengo mi paromol, el glucocorticoide inhalado a baja dosis, pero como sabemos que la crisis está viniendo con más frecuencia, podemos combinarlo con uno de acción larga. ¿Quién es agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1 de acción larga? Salmeterol, formoterol, mammoterol. Entonces, el salbutamol lo hago el que tenía ya, con mi fluticasona, budesonide o con beclometasona. Después de hacer esa inhalación, esperamos un rato y hacemos la acción larga. Por lo mismo le va a prevenir 12 horas de crisis. Pero fíjense ustedes, yo voy a dilatar lentamente desde el largo plazo, no estoy previniendo, no se llama preventivo. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces acá estoy combinando glucocorticoide con un agonista adrenérgico ya de acción larga. Ya son 2 agonistas más un corticoide. A ver, voy a pensar, ¿qué estará pasando en este paciente que estamos cada vez más severa su crisis? Ahí podemos usar el antileucotrieno. Empiezo por lo que más me gusta, porque el antileucotrieno a veces lo toma el paciente unos 6 meses y la crisis baja. No en todos los pacientes. Hay pacientes que les hacen los fantásticos. Yo he atendido 2 o 3 pacientes que me lo mandó el otorrino y me dice, doctora, tomábamos montelukast porque la crisis era severa y hemos hecho insuficiencia hepática. Así que estoy mandando a los pacientes a internar. O sea que, ¿qué estoy queriendo decir? Que si bien el profiláctico tiene su perfil de inseguridad también, ¿okay? Son hepatotóxicos, no en todos los pacientes. ¿Qué voy a mirar yo a un paciente que le voy a dar un antileucotrieno? Primero función hepática. 3 meses controlable. Si nunca subió, no le va a subir. Pero en el que ya le empezó a subir la función hepática, lo más probable es que te la haga y se vea. Es un efecto adverso. Bien. ¿Con qué más voy a seguir acá? Podemos hacer el glucocorticoide, así como hacemos el salbutamol, el glucocorticoide ya a mayores dosis y combinadito con el antileucotrieno, como más o menos a horario. Es decir, que ya le estoy dando como una medicación preventiva, diaria, aunque no haya crisis. No me encanta hacer un corticoide diario. El montelukast siempre resolvió muchas cosas. Me gusta más este de aquí. Ojo, paciente que no responde. Ahora que mira. Y no en que la acción sea rápida ni son broncodilatadores. No funcionamos. Vamos al escalón 4. Manténgolo, salbutamol, mi glucocorticoide
corticoide inhalado, ya no a baja dosis, sino voy a aumentar dosis. Y voy a aumentar, como ya estaba, en vez de medida larga, agonista beta. Y aquí sí se queda con su corticoide horario, cada 6 horas, la beclometasona. Fluticasona, one for day. Budesonide, cada 12 horas. De acuerdo a su semivida, ¿ya? Así cuesta también. La más económica es beclometasona, pero debo usar 4 veces al día. ¿Sí? O sea que necesito más dosis. ¿Qué significa la más nueva? Mismo mecanismo de acción, pero en lugar de 4 veces o 3 voy a usar una. Que si hacen números a veces sale lo mismo. Escalón 5, mantengo salbutamol, glucocorticoide inhalado, dosis alta, agonista, beta 2 de acción larga. Acá ya no te dice usted pudiera contemplar. Añada, dice, o sea, ya es introduzca o introduzca, no es si usted cree. El antileocotrieno que capaz aquí ya estaba, o no. Teofilina. ¿Qué es teofilina? ¿Qué es teofilina? Es un castigo. Inodilatador, alternativa, broncoespasmo refractario a quién? Al uso de los agonistas adrenérgicos, beta 2 mayor a beta 1, ¿o no? ¿Qué le pide teofilina? ¿Cómo era su franja? Teofilina es Estrecho. la etilendiamina de la minofilina. Cafeína, es de la teofilina. Es la etilendiamino de la teofilina. Y la teofilina. ¿Qué dijimos en teofilina? ¿Será primera línea o producto de la Tercera. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por su efecto adverso. ¿Como cuál? Puede producir convulsiones a dosis alta. Pero no estoy a dosis alta. ¿Qué dijimos? Porque si fuera una buena elección ya con teofilina o aminofilina, que es lo que usamos nosotros, la colita de 250 miligramos, lo tienen. Todo hace taquicardia, saludamos también, anolectarismo también. Franja terapéutica empresa, el efectivo y los tóxicos en nada, y sin la taquicardia, sí estimula el sistema nervioso central, sí puede dar convulsiones, es un estimulante del sistema nervioso central. A ver, taquicardia, que ya la hay, taquicardia, o sea que aquí ya estoy poniendo una alternativa broncodilatadora que siempre le dije en teofilina yo. Vamos a usar aminofilina cuando el asma fue refractaria, el uso de tratamiento convencional. ¿Qué es tratamiento convencional en la mano? Salbutamol, más con corticoide inclusive, más el antidepresivo. ¿Quedó mejor? O sea que si llegó mi paciente a usar aminofilina, ¿qué significa? Estamos controlados. Es como mi última chance. La usamos endovenoso normalmente en la crisis refractaria, paciente internado, monitorizado para hacer aminofilina. Aunque hay comprimidos, pero normalmente en estas crisis, cuando esto no mejoró, lo usamos en ampolla. Teofilina, que para nosotros es aminofilina, no tenemos teofilina. Y este es un anticuerpo monoclonal, omalizumab. Los sumavi les llamamos. Es interesante, los anticuerpos monoclonales son utilizados en muchas patologías donde el cuadro inflamatorio es severo. En una artritis reumatoidea, por eso la pudiera usar claro. Y en COVID, así que con mayor recurso lo usaba. Sí, o si tu paciente te estaba muriendo, la familia hacía lo que sea y buscaba los sumavi y valían $500 la ampolla. Y había que poner varias, y son bloqueadores de la interleuquina 6. Y de pronto el paciente te andaba muriendo, se bajó, no todos, pero era una alternativa. O sea que estos sumavi, anticuerpos monoclonales, no son específicos para una crisis amática refractaria, sino para patologías cuyo denominador común sea inflamación severa, donde ya el corticoide ya no hace nada, donde sus parámetros o marcadores de inflamación y de lesión celular son altísimos en el paciente, está con corticoides de
ver cómo. Bien, entonces los UMAVI va a ser una alternativa. Acá dice o leucotrieno o aminofilina o un SUMAVI. Con esto no funciona, me voy al último escalón. Mantengo agonistas beta 2. Mantengo corticoides en aerosol dosis alta. Mantengo el agonista beta 2 de acción larga, salmeterol. Glucocorticoides orales, dice acá. Aquí no usamos orales. Directamente le van a hacer el glucocorticoide endovenoso, le hace una pulsoterapia. La pulsoterapia va a ser alta dosis de endovenoso. Y ahí responde el paciente. Por el efecto antiinflamatorio y por el efecto sensibilizador. O antileucotrieno, o aminofilina, o un SUMAVI. Bien. Acá están los escalones, pero ya lo hemos trabajado para que le vaya quedando más claro. El escalón 1, a demanda de la agonista beta 2. Su uso más de 2 días a la semana, no es que lo voy a usar todo el tiempo, solo durante la crisis. Si lo usa el aerosol más de 2 veces a la semana, el control no está bien. Es un control inadecuado, lo más probable es que pasemos al escalón 1. Si el paciente le da su crisis porque hace ejercicio, hacemos 15 minutos antes de lo que va a provocar la broncoconstricción del ejercicio. Ahí usamos lo de semivida larga idealmente. Pero como estoy en el escalón 1, a este paciente solo le damos el momento del salbutamol. Ya si está usando más de 2 días, va a pasar al escalón 1. Algunos pacientes, en nuestro medio es muy usual que vengan combinados con un hipatropio, tiotropio o citropio. Y ya viene combinado el salbutamol con un anticoparínico. A veces con eso se controla muy bien. Nunca va a funcionar un anticoparínico en nada más si no está combinado con agonista beta 2. ¿Okay? En epoxi, pero en las manos. En el escalón 2, ya es una mamá persistente, los síntomas están diarios. Si los síntomas están diarios, ¿qué decía el escalón 2? Mantengo mi salbutamol. Ya yo voy a pensar en qué. En un glucocorticoide, en aerosol de acción corta. O en un montelukast, un satinukast, que no será de acción rápida ni ser bronco-dilatado, ninguno de los dos. El glucocorticoide para mí tiene 3 efectos dinámicos. El primero, supersensibilizado beta 2. Salbutamol funciona mejor. El segundo es antiinflamatorio poderoso y el AMA en la fase más tardía es inflamatorio. Y el tercero, estabiliza el lantocito, de modo que no se libere tan rápido todo lo que hay dentro. El efecto veneno, el glucocorticoide. Pero la otra cara de la moneda, ¿qué me dice? Así como el glucocorticoide es fantástico como inmunosupresor, antiinflamatorio, sus efectos adversos de largo plazo son fatales. ¿Quién sabe uno? Inmunodepresión. ¿Ah? Inmunosupresión. Inmunosupresión a veces es beneficio y a veces no. Algunos dicen que acumula líquidos. Ya, acumulación de líquido, ya vamos a estudiar que tiene un efecto mineralocorticoideo. ¿Qué es mineralocorticoideo? Estimula aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Retiene líquido y elimina potasio. Los vamos a estudiar en su clasificación y vamos a decir, este es más mineralocorticoideo, este es menos y este es mucho menos. ¿De acuerdo? O sea que tiene capacidad de retener líquido, sí. Y si yo retengo líquido, ¿qué va a aumentar? Presión arterial, la bolemia y toda la pincha, presión arterial. Otro efecto adverso que conozca. Estimula glucógeno lisis. ¿Qué va a producir la glucógeno lisis? Hiperglicemia. Ok. Eso como lo más importante. Hipertensión, hiperglicemia, los ojos hace catarata. El síndrome de Cushing lo va a producir cuando ya use mucho tiempo.
y todos los efectos mencionados, la presión alta, la glucosa alta, y uno mira al paciente y dice, tiene una afasia cushiniana, dice. ¿Qué significa? Cara de luna llena, porque la grasa se redistribuye. Él hace lipólisis, aumenta el ácido grasos en sangre. Carita de luna llena, la espalda de búfalo, a la cintura abdominal prominente, patitas flacas y brazos flacos. ¿Por qué? ¿Qué hace el corticoide para que yo tenga patitas flacas, brazos flacos con la carita redonda y la pancita gorda? Además de la redistribución de la grasa. A las proteínas, como no puedo usar la glucosa, le hace catabolismo proteínico. Es catabólico y antianabólico. No puede usar la glucosa el paciente como fuente de energía, entra en diabetes. ¿Y qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar energía? De la proteína. ¿Y quién tiene más proteína? Las piernitas y los brazos. ¿Ya? Puede provocar ceguera, puede provocar adelgazamiento de la piel, puede provocar neurotoxicidad, puede provocar alucinaciones y convulsiones, hipertensión intracraneal. O sea, estoy hablando de fármacos con un perfil de toxicidad importante. ¿Qué ventaja va a haber acá? Que si yo lo uso en aerosol, a sangre le hago nada. Entonces los efectos adversos son minimizados. Cuando yo estudiaba farmacia, se le daba a los niños asmáticos prednisona, que me da recuperar prednisona le daba a los niños 20 miligramos, una dosis cañón, hasta cada 8 horas. Y todos los chicos asmáticos eran chatitos y gorditos. Nunca lo olvido, yo llegué a ver varios en la farmacia y vos le ves la facie y es una facie cushiniana de haber usado el corticoide, extremadamente característico. Eso fue cambiando. Apareció el aerosol en una remisión porque el fármaco ya no llegaba a sangre. Bien, a este paciente mejor démosle unos telucas. Acá este escalón 2 dice que la teofilina, liberación retardada. Nosotros no tenemos liberación retardada. Tenemos la teofilina de 300 miligramos con 2 ranuras. Cada ranura tiene 100. En el escalón 3, los de acción larga eran los que aumentábamos. El agonista beta-2, mucha inmunoterapia, obviamente. Primero el salbutamol y después vale. En el escalón 4, que estamos aumentando ya sí o sí el glucocorticoide mayor dosis y el antileucotrieno allá no me puede faltar. Una vez que se usaba antes, después del corticoide y antes de considerarse a los asmáticos. Ketotifeno. ¿Qué es el ketotifeno? Es un antihistamínico. Antihistamínicos son fármacos que van a bloquear el receptor H1 de histamina cuando hay alergia. Pero este ketotifeno, si bien bloqueaba el receptor H1, se veía que el paciente que tomaba por lo menos 4 a 6 meses, se disminuía la crisis. Pero tenían a todos los chicos con ketotifeno. Sin embargo, no es efectivo en estos pacientes. Si la crisis viene por esta época, agosto, septiembre, de la floración, tenían que empezar en febrero. Y a nadie le gusta tomar ahorita, porque lógicamente necesita. Llega la época de la floración y no en todo es efectivo. Pero eso se va aumentando. Todavía en algunos pacientes puede ser efectivo. En el último escalón, lo único que hago es los glucocorticoides los voy a aumentar. Antileucotrieno no negociable. En el escalón 6, aquí te habla de glucocorticoides orales. Pero la idea es no llegar ahí. Imagínense darle a un niño glucocorticoides orales. Algo que no le dije, le disminuye el crecimiento, bloquea la hormona de crecimiento en los niños, son achataditos, gorditos y con esa fase. ¿Ya? Endocrinamente también puede compensar la tiroides, puede haber hipogonadismo, o sea, es complejo.
control ambiental y toda la pincha, más que eso, yo qué pensaría. ¿Qué piensa la doctora Daniela? Primero hay que controlar, dice control el medio ambiente. Obviamente, un amático no entrará a una biblioteca donde todo fuma, bueno, pero puedo controlar y llevar todo el aire que respira y la polución que tenemos afuera de mi piso. Sí puedo controlar que cuando hagan en su casa con una escoba, él salga afuera. Que no sacudan las sábanas y andan por ahí. Que su almohadita tenga lo menos macabro posible. Pero si ustedes se dan cuenta y abren su almohada, lo que van a pillar ahí adentro, miren, bueno, vivo con un asmático que ya lo hemos controlado y a la crisis ya no viene. ¿Se entendió? Ya. Entonces, más que eso hay que tomar en cuenta. No para poder ir a la discoteca ni poder fumar. Después no fue un asmático, uno que sabe que le viene la crisis, entonces entre cigarrillos y aerosol está complicado. Solito no sabe que no se fuma. Pero ¿qué es lo más importante acá? ¿De qué les hablo yo siempre como disparador? El proceso magnético, inflamación, intestino. Comer antiinflamatoriamente, controlar flora. Yo como que lo veo a los pacientes. Y hay niños que llegan al consultorio con 4 aerosoles. Y me lo traen a veces con problemas de diarrea, de estreñimiento, y empezamos a trabajar. Y le digo, vamos a mirar. Y yo todo raro. Y después, solo de sacar gluten y lácteos, la mejoría no les puedo contar, ni siquiera un probiótico. Ahora ya no estamos usando probióticos en todos los pacientes, ya eso ha ido cambiando. Si yo como inflamación, ¿qué voy a tener? No hay mucha ciencia. Hoy atendí a una paciente que ella hizo un SEA de mama, le operaron a tiempo y está con quimioterapia oral, con anastrozol. Y vino hace 4 meses y su queja era los dolores. Doctora, yo creo que este anastrozol él hace mucha osteopenia, ¿no? Y osteoporosis. Es de unos dolores que necesito una viejita y no soy viejita. Las manos, las articulaciones, las rodillas, etc. Necesito yo que haga gimnasia porque es lo único que fija el calcio al hueso, no hay de otra, ni el mejor calcio del mundo, ni el mejor alendronato. El ejercicio físico de musculación, ¿no? El esfuerzo, el anaeróbico. ¿No? Ya ella venía, pero no me hacía mucho caso en la alimentación. Se ve que en enero, cuando ella había venido, alguien le dijo, mira, yo he mejorado nomás, hacerle caso a la doctora y mejorar tu comida. Hoy mismo era otra persona. Le hago la prueba de estrés oxidativo. El estrés oxidativo grado 1. Estaba en grado 4. Solo sacando gluten y lácteo porque sigue tomando anastrozol más todos los suplementos de una paciente con SEA. ¿Me dejo entender? Y tu intestino, porque todo lo tenía ahí anotado. No, es una bendición intestinal. No se le puede dar probióticos a larga dosis a esos pacientes de SEA. Ni glutamina tampoco, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y se le da lo mínimo, porque ya ese día ya venía sobrecargado, con el anastrozol, que es 1 miligramito por día, suficiente, los efectos adversos que provoca y lo tiene que tomar 8 años, según su protocolo que le siguen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gluten transgénico abre el espacio y pasan proteínas que comemos si quieren un pollo orgánico. ¿Y la proteína qué es? Es antigénica. ¿Y qué es el asma bronquial? Antígeno, anticuerpo. ¿Qué son las alergias? Antígeno, anticuerpo. ¿Qué es la rinitis? Antígeno, anticuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que acompañar al paciente, no pierdes nada. Yo le digo, mira, este mes vamos a hacer esto, haciendo mucho de alimenticio porque le vas a tener que cocinar a tu hijo, no sé, un masaco de plátano hervido con carne desmechada en lugar de pan, y le vas a tener que hacer la yuca con un poco de carnecita porque se va a quedar con hambre, le vamos a quitar el pan. Y la leche nos vamos inventando para meter leche vegetal. Hagámoslo único. Si nada funciona, revolvemos. Y la mamá vuelve y dice, doctora, no, se le acabaron hasta los montingos que tenía todo el día. ¿Qué te dice eso? Pruébenlo. No le saco nada de la medicación. Él necesita su salbutamol, lo va a usar. Necesita la beclometasona, la va a usar. El Montelukast te ayuda mucho porque va a bloquear la cascada
que hace el broncoespasmo, que ella le pide, ¿de acuerdo? Pero en las medidas ahí siempre lean, busquen, anoten microbioma, el proceso asmático, microbioma y rinitis alérgica, y ahí van a ver que para mí ese es el mejor apoyo en todo paciente. Primero lo que come, como en su defecación y su medio ambiente, en su ejercicio físico. Sea la patología que sea, son los tres pilares que te van a llevar a volver a tener la bioquímica alterada a condiciones normales. Broncodilatadores ya está. Llámale escrito, ¿no? Ahí lo mencionaba, faltaba la. Esto ya está avanzado, solo vamos a ver las dos. Ya lo habíamos mencionado, autor. Profesora, ¿cuánto es salbutamol? El PAP tiene 100 microgramos. Cada que apretan al salbutamol tiene 100 microgramos. Hacen 1 o 2 PAP, 3 a 4 veces al día. A demanda. Si está bien, el paciente no lo precisa, él sabe si lo necesita o no. Cuando ha habido una crisis, generalmente usamos 48 horas, no más. Ahorita no tengo crisis, está perfecto el paciente. ¿Debe usar salbutamol? No, porque lo va a broncodilatar cuando hay broncoespasmo solamente. Pero cuando viene la crisis, viene con todo. Y termina con un proceso inflamatorio severo que estimula más el broncoespasmo. O sea que son 2 a 3 días más. Salbutamol viene en comprimidos y de 4 miligramos. Y viene jarabe para los niños de 2 miligramos de 50 miligramos. Si por algún motivo el aerosol le da alergia, puede hacer broncoespasmo, sí. Su gas propelente puede hacer algo. Hay damos en comprimidos que no se debe dar más de 4 al día. Cada 6 a cada 8 horas. Si te pasas de 8 miligramos, generalmente va a haber taquicardia seguro, más una crisis que apenas respira, es una mala combinación. No es que se va a morir si es un niño, porque el corazón va a resistir, pero no me conviene. En un adulto con patología cardíaca, nada. Ahí están las dosis de niños, pero normalmente no lo hacemos conmigo, los aerosoles más muy bien. Ammoterol, ahí dice comprimido porque hoy en día vienen los comprimidos para ser inhalados. Acá ahí tengo una fotito, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Si yo voy a usar un aerosol, tengo que inspirar profundo, jalar el gatillo y hacer esto. Y es muy difícil, no llega ni el 10%. Y lo nuevo que ha salido, que es mucho más caro, son unos dispositivos de polvo seco, se llama, ponen la cápsula adentro y el paciente hace esto. Es fumador, fumador, y después de que salió de terapia, que fue jugado el 2020, quedamos con aerosol. Ya lo voló, ¿no? El aerosol que usamos cigarrillo. No pude con él. Y cuando salió de la clínica, le pasó a comprar aerosol, por dormido por 1 semana. Le digo, esto es así. No hace nada de eso. A ver, le digo, vamos a ver. Se abrí. La cápsula es transparente a propósito y ahí está su principio activo adentro. Coloca, cierra, hace el paciente esto nada más, ni siquiera necesita hacer grandes cosas. Capaz botar todo el aire primero para hacer esto bien. Lo abrí y está la capsulita transparente sin nada dentro. ¿Ya? Es una excelente forma, pero es mucho más caro. Yo le llevaría 25 pesos cada cápsula. O sea que el costo es mayor, pero la biodisponibilidad es muy superior. ¿Qué es la biodisponibilidad? Concentración del fármaco. Concentración del fármaco. En tu palabra. La cantidad de lo que yo di, cuánto llega y en qué tiempo y en por ciento. Listo. La biodisponibilidad es mayor. El bolsillo de los pacientes. Bien, acá son los inhaladores usuales. Esta es una aerocámara. Acá el paciente hace su gatillo y aquí el pacientito se queda respirando para que pueda absorber la mayor cantidad que puede. ¿Ya? Si no, ponemos
la aplicación y máximo en 15 minutos hay excelente broncodilatación. Pero hablamos de un proceso severo más que todo asociado a un shock anafiláctico. Formoterol lo tenemos, viene de 12 microgramos. Usabilidad, podemos usar cada 2 horas, mientras que el salbutamol cada 6 y si es necesario cada 4. Tienen los comprimidos, pero para ser colocados en la cámara, no de vía oral. Clenbuterol, este no lo usamos. Hipatropio, ¿qué es hipatropio? Antimuscarínico. Tenemos el tiotropio nosotros ya. El tiotropio es más moderno y sensibilidad más larga, 20 a 40 microgramos cada parte. Oxitropio también. Esas camaritas son con máscara, son muy fáciles de usar. Eso para los más pequeños. Eso que les comentaba se llaman inhaladores de polvo seco. No requiere que el paciente coordine bien, nada. Tengo de monodosis, de una sola dosis, o lo que voy a cargar varias dosis. Acá no tenemos solo, he visto yo el de monodosis. ¿Con quién lo compara? Con los típicos aerosoles. ¿Qué ventaja tenemos? Se usa facilito, no tiene gas propelente. ¿Qué diré yo del gas propelente? El gas que le acompaña al salbutamol. A los niños o a los adultos. El gas propelente es el fluorocloro. Él puede hacer más crisis. Puede hacer alergia al paciente a él. Acá no necesita propelente. La dosis disponible ya se controla fácil. No necesito un par porque no retiró bien el segundo, porque cerró la boca, el tercero, porque no sé qué, no. Llega muy bien al pulmón y lo lleva en su bolsillo fácilmente. En menores de 5 años es muy difícil que te hagan ese movimiento, ¿no? Esos son. Ponen ahí la capsulita, lo cierra y acá es que va a colocar los labios del paciente. Este tenemos en movimiento. Tapamos, cargamos, sacamos todo el aire, la caricatura me encantó. Hace la inspiración, guarda su operación y después guardamos la boca y guardamos nuestro dispositivo. Bien, las antinas ya hemos hablado de ellas. Las antinas las vamos a usar cuando estamos en el último escalón y nuestro medio es lleno de gas, ¿verdad? 5 miligramos, 12 kilos es la dosis de impregnación, sin cortar la grasa, y después hacemos 0,5 de mantenimiento. Dejamos a goteo por lo menos 12 a 24 horas, por lo menos. Pacientes fumadores necesitan mayores dosis. ¿Por qué? Porque el fumador tengo que dar. ¿Acetiladores rápido? No, biotransformar rápido. Bien. Ahora sí vamos a entrar a estabilizadores del macrociclo. Hoy en día en el asma no lo usamos. Sí lo usamos en rinitis alérgica o en conjuntivitis y en colitis, ¿ya? Pero era lo que fue el boom en su momento, después del corticoide, el cromoglicato y el neotronido, fármacos nuevos. Cromoglicato y neotronido. Hoy probablemente con celular superior, si ellos quedaron ya un poquito más agregados, pero lo usan mucho los otorrinos cuando hay la rinitis, la conjuntivitis, porque hay el colitis oftálmico al 4%. Es terrible cuando el paciente te dice, doctora, todo me pica. Yo tengo una paciente que hace terapia, es psicóloga, ahorita está muy bien, pero cuando en pandemia la metí yo por Zoom, ya la reconozco, y me decía, estoy trabajando, lo único que tengo ganas, doctora, es meterme un lápiz al oído y rascarlo, y después sigo con la nariz, y después con los ojos, y después con la tos. Su inmunoglobulina E sobre 200, tenía 2800.
ahorita tengo una paciente que se armama haciendo quimio y salió una erupción horrible de alergia en todo el cuerpo. La mandan al dermatólogo. El dermatólogo le dice escabiosis sana. Le da ivermectina y le da Sarnol, ¿no? Que es el suave. Le inflamó tanto que le aparecía un monstruo. No, era una hipersensibilidad. Y la ivermectina le saturó más la vida porque ya venía con la quimio agresivísima. Y en la piel, terrible. Y me dice, tengo que ponerle unas medias hasta aquí para dormir y hasta la rodilla, porque me pica de noche y de día me aguanto. Y le digo, mira, mi cuerpo toma y corticoides se le da falta, porque dormida amanezco con todo sangrando, porque te pica. Paciente que le pica el dormido se va a rascar y si te pica el oído, ¿qué va a hacer? Vas a meter lo que pica. ¿Sí? Es terrorista. Este tema de la hipersensibilidad de Valeria es terrorista. Esta paciente que es psicoterapeuta, si ahora le viene una rinitis cada 3 meses muy suavita, es porque sabe que se comió el gluten y los lácteos en un cumpleaños y no le viene. Y no le viene en el momento, le viene 2 o 3 días. ¿Está claro? Y no usa aerosol, antihistamínico. A ver, anótame en el mes. Usé una vez, doctora, pero bueno, mi pecadillo fue comerme, y te lo pregunta. Sabía que me iba a hacer daño, entonces me comí el kilo entero de yogur con un brownie. Me va a hacer daño, una vez cada tanto, ¿okay? Porque ella sabe que si toma poca cantidad, la evano más bien si no es repetitivo. ¿Ya? En los alimentos que son altamente alergénicos o inflamatorios, yo les dejo a mis pacientes poquita cantidad, pero bien separado. La semana un pancito francés y mucho café. Se tomaba un heladito, pero no se coman el kilo de té. Se comían bolitas de helado y van a ir mirando. Porque las intolerancias retiran los alimentos y después mejoran los anticuerpos y el organismo lo empieza a tolerar mejor siempre y cuando no sea repetitivo. A no ser que el paciente tenga el polimorfismo para el gluten. Ese no debe recibir gluten. El que tiene el polimorfismo, que ya esa prueba genética se hace, ahí se busca el gen HLD, DQ2 y DQ8. Si sale positivo, ese es genético, ese no debería comer gluten, porque va a ser enfermedad celíaca. Pero el que no lo tiene ese polimorfismo positivo, alguna vez puede comer. Cromoglicato y neopromino vienen en cápsula para inhalar, los inhaladores que vimos en polvo seco, y para los ojos para la conjuntivitis. No es que esté tan claro su mecanismo de acción. ¿Qué te dice todos los libros? Este es el mastocito, él algo le hace al mastocito para que no se libere rápido. Le llamamos estabilizador del mastocito. Inhibe la liberación de los mediadores, el mastocito o células cerradas. Hace que los leucocitos se activen menos para que no vengan las células presentadoras de antígeno y no vayan formando más anticuerpos. Entonces todos esos efectos los bajan, pero no está claro, ¿ya? El cromoglicato es derivado de gemina, se llama, de donde se obtiene, hace que la membrana esté más estable. ¿Cuál es el mecanismo? No se sabe. Lo estabiliza, probablemente dice, no deja que entre calcio, y si no entra el calcio, pues no se va a degranular el mastocito. Eso es lo que se sabe, no se degranula. Cada 6 horas, ¿saben lo que debe usar cada 6 horas? Nada. 2 días lo usa y el tercer día ya nada. Y encima su efecto, ¿cuándo aparece? A la semana, al mes, a los 2 meses. Y efectivo en todos los pacientes, lo más era lo que había. Hoy casi exclusivo ya de los oftalmólogos para la rinitis, la conjuntivitis alérgica y algunos tipos de rinitis, pero más que para asma. El neopromino es su hermanito, similar en mecanismos de acción. También viene la cápsula que voy a meter a mi inhalador. Probablemente relacionada
bálsamo, pero no es broncodilatador. Estas son sus ramas. Ya. Pese a que el paciente hace su inhalación, puede él desencadenar macrocoelvamos. O sea que los pacientes asmáticos son terroristas. Dolores articulares, náuseas, nada. No les presto importancia porque lo usamos en colibrio para neopromilo hay inhalatorio, hay por vía pulmonar. Su mecanismo de acción, no sé qué es lo que hace, estabiliza el mastocito, capaz de limpiar el total, pero no está muy claro. Probablemente evita que se libere histamina, linfocitieno, plaquetas, un factor de agregación. Estabiliza, pero si ya se liberó, no hace que no se una a inmunoglobulina E, o sea que no lo neutraliza. ¿Quién neutraliza al receptor de leucotrieno? Pero este es solo para que no se libere, pero si se liberó ya no tiene efecto. Inhalatorio tiene nomás sus efectos adversos importantes. El paciente se queja de sabor amargo en la boca, hay dolor abdominal, puede haber broncoespasmos y hay que quitar. Y en otro les hace la puntita para los ojos, para la conjuntivitis, mucho ardor y picazón mayor al que tenía. Neopromilo lo usamos en ese spray. Ahora viene la cápsula esta que viene en spray. Nada. Este sí me interesa. Entonces, vamos a repetir. Ya hicimos broncodilatadores, ahora queremos prevenir. ¿Qué era lo primero que se usó? Corresponde a la dosis en mi hora. Mucho efecto adverso afuera. ¿Quién apareció luego? Ketotifeno. ¿Quién apareció luego? Bromohidrato y neopromilo. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Bromohidrato y neopromilo. No se conoce muy bien, pero ¿cuál es el efecto? Estabiliza el mastocito. Pero si se liberó nomás el mastocito, ¿tengo efecto? No. ¿Va a ser útil en todos los pacientes? No. ¿Cómo es su periodo de latencia? Largo. ¿Quién me queda? Que hoy más usamos Montelukast bloquea el receptor del leucotrieno. ¿Quién se acuerda de la cascada de la inflamación? La cascada de la inflamación empezaba con cocolipasa 2, ¿verdad? Sí. Que hacía que haya cocolitis. Y teníamos una principal y una alterna. La vía principal era dominada por quién? Ácido araquidónico, ¿verdad? Los isoperóxidos, prostaglandina, prostaciclina y leucotrieno. Y la alterna, 5, 12 y 15, lipoxyenasa. Y ahí tenía la vía de los leucotrienos. Leucotrienos de la serie 4 son los responsables del proceso inflamatorio pulmonar. Leucotrienos de la línea 4. ¿Qué va a hacer Montelukast? Va a bloquear el receptor de los leucotrienos de la línea 4. Antagonista, competitivo, reversible. ¿De quién? Del receptor de los leucotrienos. ¿Cómo se llama el receptor? Cis-LT. Cis-LT, ahí dice LT1. Lo más importante son los de la línea 4. El leucotrieno era uno de los responsables, no el único, de que el brote se contraiga. Si yo le bloqueo el receptor, el broncopasmo disminuye, pero no son broncodilatadores. Probablemente este ciblitón, que no tuvo tanto éxito, si no hemos quedado más como dedicados a aplicar, inhibía la lipoxygenasa. ¿Dónde estaba la lipoxygenasa? Era la que daba la formación a la vía de los leucotrienos, más arriba. Como el corticoide al inicio de la cascada de la coagulación, esta lipoxygenasa al inicio de la formación de los leucotrienos. Montelukast no está exento de reacciones adversas. Puede hacer pesadillas, temblor, palpitaciones, sudoración, o sea que es un estimulante del sistema nervioso central. En algunos pacientes les hace algo de sedación. Hipersensibilidad
cuanto a su farmacocinética, se da en vía oral con una biodisponibilidad del 64% aproximadamente. Esto de aquí me es importante. Si yo hablo de la biotransformación, ¿cuántas fases teníamos? ¿Cuál era la fase 1? Oxidación, reducción, ¿y quién intervenía en la fase 1? Citocromo P 450. Y ahí teníamos muchas enzimas, no 450. ¿Sí? Así empiezan todos. Significa citocromo. Y la más usada es la CYP3A4 y la 2C9. ¿Ya? Del citocromo P450. ¿Qué dice acá que hacemos de lugar? Él se las adueña a la enzima y no le deja para nadie. A tal punto que puede ser hepatotóxico en algunos pacientes. En el 100% de los pacientes no. Depende de sus características del paciente. ¿Ya? Intenso metabolismo hepático y pasa a ser hepatotóxico. Se van a eliminar por las heces, principalmente más que por el riñón. Aunque lo está bien, 10 miligramos de comprimido para adultos. Cuando administramos Juan-Cotel, algunos administran de 15 cada 12 horas, pero no es suficiente. Normalmente lo van antes de acostarse. Ahí hay que ver si el fármaco te activa, si te hace sedación o te estimula. Yo siempre le digo a mi paciente para probar. No le digo porque te puede estimular o te puede dar sueño. Si es mejor para usted tomarlo a la mañana temprano, tomarlo a la noche. Mientras sea una vez al día, no hay problema. Los niños 5 miligramos, los niños más pequeños 4 miligramos. De 5 años para arriba 5 y adultos 10. En una crisis se debe usar. ¿Por qué no se debe usar en crisis? Un broncodilatador es preventivo cuando ya se ha liberado, ¿verdad? Los bienes. Sapiloca es su hermanito, biotransformación hepática también, la misma enzima. O sea que los dos tienen intenso metabolismo hepático, mononucleasa, sapiloca. Y finalmente, si con todo eso no mejoramos al paciente, ¿qué nos quedan? Los anticuerpos monoclonales, los sumarios. Los sumarios, pero va a ser una crisis amática internado, el paciente no usado del todo, no mejora, la inflamación es extremadamente severa. Ahí podemos usar un omalizumab. ¿Anticuerpos contra quién? La IgG. Porque claro que tengo yo un composito con una cantidad de inmunoglobulina alrededor y extrema cantidad. Esos son los anticuerpos monoclonales. Entonces lo que van a bajar es ese proceso inflamatorio severo desencadenado por la reacción antígeno-anticuerpo. ¿En quién lo voy a usar? En ese asma grave persistente. En niños no se ha usado, ¿no? Siempre mayores de 12 años, pero si es necesario, pues se va a tener que usar. Y aquí te da una tablita, no es importante que la sepan porque es muy raro tener que llegar a un sumario. De acuerdo a cuánto tiene mi paciente de inmunoglobulina G y qué edad tiene, hay tablas ya preformadas. Son bastante caras las ampollitas, se coloca subflotante, ¿ya? Cada 4 semanas se coloca. Por ejemplo, acá la IgG basal está del 700, mayor a 20, 25 kilogramos de peso corporal, está la dosis. Más de 60 a 70 kilos de peso y esta inmunoglobulina G está la dosis. O sea que ya hay tablitas preformadas. Llegar acá, ¿qué significa? Que ha fracasado en tu tratamiento de prevención de asma. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto que si hay crisis, broncodilatadores. Hemos visto que el proceso inflamatorio más tardío, glucocorticoides, que lo vamos a ver luego. Después de este tema, entramos a glucocorticoides. Salimos de la fase inflamatoria. ¿Qué queremos hacer? Prevenir las crisis. En todas las directrices no hay nada de esto, pero lo más importante es comida antiinflamatoria, tratar de
disminuir los agentes del entorno que hacen la crisis y después buscar para ese paciente lo más adecuado en la prevención. Glucocorticoides en aerosol es uno de ellos, bromolicato de midopromilo casi ya no usamos, ketotíferos biorales de muy largo plazo y no tan efectivos, y hoy probablemente montelukast. Si con todo eso no logramos controlar, porque ¿cuál es el objetivo que ustedes tendrán? No va a ser mejor médico el que controle la crisis, el mejor médico va a ser el que disminuya el número de eventos al año después. ¿Verdad? Lean un poquito prevención en las crisis, que está muy asociado a los estilos de vida. Una tesis hizo un investigador brasilero, donde untó la placenta de X cantidad de meses en una maternidad y midió la cantidad de contaminantes y de minerales pesados que había en la placenta. 400 tóxicos en la placenta, como promedio de todas sus placentas que él recopiló de maternidad. Y el bebé ya viene marinado, ¿sabes lo que es marinar algo? Cuando tu mamá mete las patas del chancho y la deja marinando para mañana del chancho, meterlo al horno, en salmuera o en una hierbita. El bebé ya viene marinado durante 9 meses en esa cantidad de tóxicos y contaminantes. Todavía no respira el aire. ¿Me debo entender? Entonces ahí viene el razonamiento de por qué tenemos ahora mayor cantidad de asma, mayor cantidad de autismo, mayor cantidad de chicos alérgicos, mayor cantidad de déficit de atención con hiperactividad. Alguien me decía antes, con un reglazo te moderaban, si no tenías atención y sería todo. Pero son comportamientos de los chicos difíciles de manejar. Y yo escuchaba el otro día, estos chicos con déficit de atención e hiperactividad es como que tienen su software y vienen inundados de todos los cuestionamientos, lluvia de ideas permanente en el cerebro. No viene cada pensamiento ordenado, ¿no? Y eso está muy relacionado con la cantidad de tóxicos que recibimos ya desde el vientre materno. Y cuando nacen, no, la mamá no puede lactar, tiene que trabajar. ¿Qué le enchufamos al bebé? La leche maternizada, la leche nido, la que vos quieras. Proteínas grandes, ya le modifica su intestino. Niños que nacen de cesárea en la mayor cantidad de las veces. Cuando nacen por el canal del parto, una flora fantástica, que cuando tienen lactancia materna exclusiva, lo mismo. Y encima empezamos a meter alimentos sucedáneos de la leche que hacen mayor barrido de flora, mayor hiperpermeabilidad, chicos atópicos. El otro día toqué la piel de una niña que trajeron muy pequeña, una gemela. No, dice ella es así desde que nació, casi como un pescadito la piel. Una atopía extrema. Y pregunta qué desayunan, cornflakes con leche. Más tarde su yogur con Oreo, o no es usual. ¿Qué haces si lo premias a tu sobrino? Vamos para la Burger King con papa frita, con un sundae, y eso es cómo alimentamos a los chicos. Revisen su carrito del súper y díganme cuántos químicos están llevando a la casa en todo lo que compraron. Digamos la etiquetita y vamos miroteando. Y esa es la generación de ellos. La nuestra fue un poquito más saludable. Porque ¿qué te daba tu mamá de desayuno? Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo. A mí mi madre se levantaba así, flojera, éramos todos tan flacos que nos desmayábamos en la escuela porque guardábamos el recreo para no gastarlo. Y nos desmayábamos, éramos 4. Y la llamaban, venga a buscar a su hija, y nada más pues quedaban, ¿no? Y era por falta de comida, digamos, ¿no? Porque hacían hipoglucemia, muchas horas sin comer. Entonces ella se levantaba y le hacía revuelto de hígado, revuelto de huevo, bife, me daban a mí el desayuno. Yo hoy no desayuno por nada del mundo hasta las 10, ¿no? Pero y si no comía no iba a la escuela. O sea, no decidías nada. Lo que te daban y agradecerlo, ¿no? Más hoy no.
Entonces, todo eso son los cambios que estamos viviendo con estos procesos. Probablemente nace un bebé y ¿de qué se queja la mamá? Tiene reflujo. ¿Qué leche le da? ¿Y cuál fue su día de nacimiento? ¿Y cuántos tóxicos ya trae mamá? ¿No? Interesante este mundo de vida. ¿Y cómo está la flora de intestino de la madre? La flora de intestino de la madre tiene que cuidarla mucho. Los 3 primeros meses generalmente damos probióticos. Y después del tercer mes ya no, porque la mamá entra en una disbiosis natural para que su flora sea muy diversa para el nacimiento del bebé. Ahí ya no se da probiótico más del tercer mes, ¿no? Entonces son todas cosas que ahora se van sabiendo y que estamos intentando, si ustedes se fijan, volver a lo más natural posible, ¿sí o no? En los alimentos, ¿qué es más caro? ¿Comer saludable o comerte una hamburguesa? Y al final eso ya va tomando, y si es orgánico ni les cuento el precio, ¿no? Carísimo. Yo ayer hacía mucho que no iba al súper, ayer porque siempre va bien. Y hay una parte ahí, me dice norte orgánico. ¿Cómo puede valer esto? Eran 3 pimentones, 25 pesos. No podés pagar ya tanto peso, ¿no? Pero ese es el precio del orgánico. Pero a la vez tenía un plástico que lo protege y tiene su bandeja plástica. O sea que no deja de tener ciertos grados de contaminación. Pero bueno, estamos ahí. Cerrando el tema, revísenme, háganme caso para que sean buenos. Revísenme factores desencadenantes de asma, relacionados a intestino, relacionados a alimentación, relacionados a flora de intestino. ¿Ya? Eso es importante, porque por ahí viene la prevención. ¿Quién le dijo que era debido a la? No, la intolerancia es porque no tiene lactasa en su intestino. Y si no tiene lactasa y el intestino seguro está hiperpermeable, hay que hacerle prueba de hiperpermeabilidad, pasan las proteínas de la leche grande y son antigénicas. Yo me puedo comer un pollo orgánico y si mi intestino está hiperpermeable, es antigénico. ¿Te das cuenta? Es antigénico. No, es el intestino hiperpermeable y cualquier proteína que entre por vía oral. Las que más hacen esa hiperpermeabilidad es el gluten por transgénico, el maíz es transgénico, o sea, la soya está transgénica, estamos complicados. Todo está transgénico. Ya, porque la producción es mayor. O sea que en definitiva está complicado. Bien, mañana tienen práctica, tienen evaluación, les devuelvo las anteriores, ¿ya? Les devuelvo mañana las anteriores. Evaluamos, ¿qué evaluamos? Santina, ¿qué más? Cardíaco, sí, porque ya se han olvidado de todo. Antiarrítmico. Y los antihipertensivos así lo tienen que saber todo, o sea que estudian antihipertensivos, antiarrítmicos, insuficiencia cardíaca y sangre, porque hay que saberlo para la vida, no para el examen. Les entrego su examen y vamos trabajando. El día jueves empiezo glucocorticoides, ¿ya? ¿Qué es lo que falta?